Hola, bienvenido a este video informativo acerca del sexismo en la educación. Empecemos hablando sobre qué es el sexismo. El sexismo es toda esta parte machista que se encarga de minimizar y de no agregar a las mujeres en los términos coloquiales que tenemos usualmente. Es decir, simplemente hablar de lo que es un niño y generalizar todo como niño, 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 niña, sin hablar más allá de lo que es una niña y un niño. A la hora de ciertos deportes, especificar simplemente el todos vengan a jugar cuando sería todos y todas pueden venir a jugar. Es decir, incluyéndonos en estas palabras inclusivas en las que simplemente se utiliza en general cuando realmente también se tiene que incluir a una mujer. Ahora bien, hablemos sobre qué es el sexismo en la educación. El sexismo no solo se transmite en la educación formal, también las familias, las iglesias, los medios de comunicación y el Estado son importantes productores y reproductores sexistas, pero la escuela en especial tiene la obligación de transmitir contenidos, ejercer prácticas, fomentar actitudes y relaciones que no tengan efectos discriminatorios en el alumno. Ahora bien, el sexismo en la educación se expresa entre otras actitudes y discursos de los cuales vamos a hablar a continuación. Como primer punto tenemos el lenguaje. Es habitual que los y las profesoras utilicen el lenguaje en masculino como si fuera universal, excluyendo e invisibilizando con ello a las mujeres, es decir, siempre incluyendo el niños y no generalizando como niños y niñas, contemplándonos tanto a hombres como a mujeres. Segundo punto tenemos las prácticas del aula. Las y los profesores interactúan con mayor frecuencia con los alumnos, desameritando el trabajo de las alumnas. Esto lo justifican con que los niños son más ruidosos e inquietos de lo que son las alumnas y prestan menos atención los alumnos que las alumnas. Es decir, cuando la profesor o profesora no estimula la participación de las niñas tienden a retraerse y a sentirse menos durante su participación en la clase. Como tercer punto, hablamos del uso de los espacios. Tanto en el aula como en el patio, los chicos tienden a una mayor ocupación del espacio y a ocupar los espacios centrales para sus juegos. Es decir, esto se ve a simple vista en las canchas, en los juegos en los que se puede elaborar básicamente en un espacio escolar, mientras que las chicas tienden a ubicarse en la periferia y a realizar juegos más quietos, como estar en unas gradas, como estar sentadas en el salón, como ir a la cooperativa. Y entonces es frecuente que las profesoras y los profesores de educación física reproduzcan una pedagogía sexista a través de sus actividades, de su discurso, especialmente cómo evalúan y cómo califican. Es decir, a ti te puedo calificar con un partido de fútbol siendo hombre, en cuanto a mujer tal vez te puedo calificar con un baile. Y entonces se ve esta diferencia en cuanto a sus habilidades y destrezas de cada uno de los estudiantes por su sexo y género. Como cuarto punto se hablará del currículum oculto de género. Se refiere a todas aquellas normas y valores que habitualmente profesoras y profesores transmiten de manera implícita, sin que sea parte de los fines, objetivos o contenidos en los planes de estudio correspondientes a cada etapa escolar, y que refuerzan relaciones sociales desiguales que sobrevaloran a los hombres y minimizan a las mujeres. En quinto punto se encuentran los cuentos infantiles. El sexismo se transmite en los cuentos a través de la temática y los contenidos, en la elección de los personajes, en los diálogos y el uso del lenguaje, en las imágenes, incluso ilustraciones. Es frecuente que los personajes de sexo masculino sean los protagonistas, los que toman la iniciativa, héroes valientes que salvan al mundo, y a las mujeres usualmente siempre se presentan mayoritariamente a través de personajes secundarios, bonitas, dulces, delicadas, ingenuas, intuitivas, intelectuales, a veces torpes, en roles pasivos o esperando ser rescatadas. Es importante que las personas adultas sean críticas y reflexionen
acerca de cada uno de los libros que les leen a sus niñas y niños o incluso a los alumnos. En el sexto punto encontramos los textos escolares. Al analizar cada texto con ojo atento, se encuentra del mismo modo el sexismo en el lenguaje, las imágenes, el protagonismo, las autorías y recomendaciones de textos o películas, entre otros. Un estudio realizado por la Red China contra la Violencia hacia las Mujeres analizó los textos de historia, lenguaje, biología de primero a cuarto y constató la gravedad del sexismo que impregna a todos los textos escolares. El lenguaje utilizado principalmente era masculino, minimizando el género femenino, además de que las mujeres aparecían en imágenes más delicadas y más sutiles, siendo pasivas, y los hombres salían con trabajos más pesados y de carga. Y se presentaba como mayor destaco y protagonismo siempre al hombre, minimizando lo que una mujer podía lograr. Hablemos sobre los efectos que tiene el sexismo en la vida de las mujeres. El sexismo que impregna nuestra cultura y que da una u otra forma vamos internalizando desde muy temprano, tiene poderosos efectos en la vida de las mujeres. Los y las profesoras tienden a generar para sí y para otros expectativas diferenciadas para el desarrollo intelectual, capacitadas, físicas y en general para las habilidades de hombres y mujeres. Estas creencias son traspasadas a los y las estudiantes, los que repercuten directamente en su desarrollo pleno. Las mujeres son alejadas del mundo de la ciencia, la tecnología, las matemáticas, los deportes, porque desde muy temprano se les está diciendo que sus capacidades y habilidades no están en esas áreas, sino en la maternidad y en las de ciudad de otras áreas. Para concluir el video, considero que es importante tomar ciertas estrategias en que nosotros nos podemos sentir más importantes y no utilizar este lenguaje sexista en la educación. Es decir, a la hora de leer un libro, tal vez podemos hacer que tanto una niña como un niño pasen y escojan un libro y puedan leer con las mismas oportunidades que todos leemos. Y si vemos que hay personajes con el sexo masculino, cambiárselos algunas veces por el sexo masculino, dándole la misma importancia, porque nosotros también somos fuertes, somos grandes y valientes. Otra de las estrategias que también se puede establecer y ayudaría muchísimo es en el lenguaje, incluir siempre tanto a los niños como a las niñas y no excluirlas de todas aquellas actividades externas que se hagan en cuanto a los deportes, es decir, al contrario, agregarlas y siempre fomentar estos juegos divertidos en los que todos siempre podemos salir felices con una sonrisa en alto porque a todos nos contaron por igual. Espero esto ya les haya gustado. Muchas gracias por ver.